Una apertura terrible. Vamos a jugar un gambito que tu oponente nunca olvidará. Este gambito parece una broma y se disfraza de error, un error garrafal, pero es un gambito de miedo. Es el gambito Halloween. Lo primero que nos gusta de este gambito es que surge de una posición muy estándar. Es cuando jugamos E4, E5, caballo F3 atacando el peón, caballo C6 defendiéndolo, movimientos muy naturales. Si tu oponente en lugar de caballo C6 juega caballo F6 queriendo jugar la defensa rusa o Petrov, no importa, vamos a desarrollar siempre todos los caballos, caballo C6 decíamos, caballo C3 y caballo F6, llegando a esta posición tan estándar donde hacemos un movimiento que nadie se espera. Caballo por E5 jugamos un movimiento que, como decíamos, se disfraza de error, un error garrafal. Entregamos un caballo por un simple peón, pero esto da paso a una apertura súper peligrosa. Las negras pueden tomar el caballo, por supuesto, y quienes ya conocen este gambito creen que pueden refutarlo fácilmente en un par de jugadas. Sin embargo, este gambito es más efectivo de lo que parece a primera vista, y tanto es así que la base de datos nos dice que el movimiento caballo por E5 tiene una tasa de éxito superior a cualquier otro movimiento normal aquí. ¿Por qué? Bueno, será magia negra. Caballo por E5 siguen las negras y ahora nosotros jugamos D4. Y después de esto las negras se siguen viendo bien porque tienen una pieza de más. Pero nosotros vamos a empezar a atacar sus piezas, los caballos que son los que están desarrollados, y echarlos hacia atrás. Nos vamos a tomar todo el espacio en el centro con nuestros peones que van avanzando y esto nos va a permitir crear ataques más tarde. Algo importante a notar sobre el gambito Halloween es que no confiamos en una trampa en particular. La ventaja que queremos aprovechar con las blancas es una ventaja de largo plazo, al tener más espacio y al darle oportunidad a las negras para equivocarse. Porque no van a saber cómo responder ante el ataque que nosotros lanzamos con nuestros peones y cuando vamos copando todos los espacios. Veamos, aquí primero que todo tienen que hacer algo con este caballo que está atacado y no es fácil hacer un movimiento, digamos, de ir hacia adelante, por ejemplo, caballo G4, porque simplemente jugamos E5, los dos caballos pretenden sostenerse entre sí y alguno cae, así que lo que obliga a este avance nuestro de peones es a echar hacia atrás. Entonces aquí las negras usualmente jugarán caballo C6 o caballo G6. Vamos a ver ambas opciones y en ambos casos vamos a usar patrones de ataque similares. Caballo C6 juegan las negras, bueno, jugamos D5 y seguimos atacando al caballo. Con el problema de que este caballo tiene que ir atrás. Veamos qué pasa en ese caso. Caballo B8. En un momento veremos qué pasa si no va atrás, pero caballo B8 y luego de eso nosotros jugamos E5. Y empieza a notarse qué es lo que pasa acá. Ya echamos atrás un caballo y ahora el otro definitivamente no tiene ninguna casilla hacia adelante porque todas están cubiertas por nuestras piezas, así que definitivamente tiene que ir atrás. Y entonces con un par de movimientos tenemos una situación patética para las negras porque tienen una pieza de más, claro, pero todas sus piezas están en las primeras casillas como si no quisieran jugar. Y adicionalmente a esto nosotros vamos a jugar próximamente D6, un movimiento con el que vamos a hacer que la posición restringida de las negras sea aún peor, porque con este movimiento les impedimos desarrollarse. Y esto es lo que nos va a dar opciones de ataque. Pero volvamos un momento antes, digamos que aquí el caballo no quiere ir atrás todavía, entonces las negras pueden jugar dama E7. Para entonces nos clavan el peón, no podemos tomar. En ese caso podemos resolverlo con dama E2 y se renueva la misma amenaza sobre el caballo, obligándolo de todas formas a ir a G8. Y en este punto hay un movimiento que debemos recordar, ojo a este porque se aplica en diferentes variantes, es una de las ideas principales de este gambito. Jugamos caballo B5, movimiento con el que golpeamos en C7, C7 ya sabemos, oportunidad de ataque doble torre y rey. Y también nos permite amenazar con el avance D6, que también es clave, como decíamos hace un momento, es un movimiento que restringe a las negras aún más. Para resolver esto, las negras pueden querer jugar D6 por su cuenta, y esto entonces ya parece bien porque la dama
se conecta con C7, así impide caballo por C7, o eso es lo que parece, porque de todas formas hacemos caballo por C7, damos jaque, amenazamos con tomar la torre, de tal manera que cuando la dama toma en C7, tenemos un truco táctico. E por D6 es jaque descubierto, amenaza a la dama, nos ganamos la dama y la partida. Es extraño, aquí las negras pierden rápidamente con unos movimientos que parecían que estaban bien, pero el disfraz de nuestro gambito ha surtido efecto. Segunda posición a analizar. Acabamos de jugar D4, el caballo está en E5 y va a C6. Ya decimos que en un momento vamos a ver cuando vaya a G6. En este caso jugamos D5 y hace un momento vimos que el caballo iba a B8. Bueno, otra opción es, y tal vez más jugada, es ir con este caballo a E5, tratando de mantener al caballo por dentro del juego todavía. En ese caso seguimos con F4 y hacemos lo mismo que hemos hecho con los otros peones, atacar a los caballos, hacerlos echar hacia atrás, de tal forma que cuando vaya a G6 ahora, jugamos E5 y ahora atacamos el otro caballo. Ese otro caballo que definitivamente no tiene casillas adelante a donde ir y que tiene que volver a su casilla original, G8. Y en este momento hacemos el movimiento clave que es D6, bloqueando la posición de las negras, impidiéndoles desarrollarse. Sigue C por D6 y E por D6. Y entonces con este intercambio y este avance lo que vemos es que las negras tienen una pieza de más, pero están prácticamente paralizadas. Su alfil de F8 no puede salir. Con eso el desarrollo de su flanco de rey, el enroque, se hace difícil. Eso por ese lado. Y por el otro lado también, porque el peón en D7 no se puede mover y esto impide el desarrollo del alfil de casillas claras y esto también hace que la torre en A8 no juegue, así que las negras están muy restringidas. Así que ni por un lado ni por el otro lo que van a hacer las negras ahora es jugar con su dama sea a B6 o sea a F6, pensando en eliminar nuestro molesto peón de D6. Entonces veamos qué pasa. Las negras juegan dama B6 y están apuntando efectivamente con dos piezas contra nuestro peón. Si lo tomaran, bueno, ya empiezan a liberar su posición y las cosas empiezan a ser más normales. Pero nosotros hacemos aquí el movimiento que nombrábamos hace un momento que es clave, que es caballo B5. Un patrón de ataque común en este gambito. Con este caballo defendemos a nuestro peón, así ya tenemos 2 contra 2, pero además de eso amenazamos con saltar a C7, con el ataque doble, que ya sabemos, a torre y a rey. Para resolver esto, las negras juegan rey D8, y bien, entonces ya no está ese ataque doble, pero su posición es cada vez más extraña y ahora el rey se ha quedado en el centro, y nosotros podemos seguir avanzando. Seguimos tomando cada vez más terreno. Jugamos F5, atacamos al caballo nuevamente con otro peón, sigue caballo E5 y aquí podemos ganar un tiempo jugando alfil F4 atacando al caballo que usualmente se defendería con F6. Y en este punto hacemos un movimiento de lo más normal, que es dama D2, porque recordamos que en el gambito Halloween no nos lanzamos a hacer cosas locas para vencer a las negras, sino que tenemos una posición buena gracias al espacio que ganamos y a que las negras están paralizadas. Eso es lo que tenemos que ir aprovechando en el largo plazo, no tenemos que apresurarnos, simplemente nos vamos a desarrollar y veremos cómo las negras van a estar en problemas. Dama D2 es un movimiento bueno, siempre que el rey esté allí en D8. Y veamos cómo sigue esto. Las negras queriendo deshacerse de nuestro caballo para poder tomar el peón en D6, juegan A6. Así pretenden que nuestro caballo se vaya y luego entonces ya tomen en D6 y empiecen a volver a una posición más normal. Pero no hay tiempo para eso. Jugamos ahora alfil E3, golpeamos a la dama y la obligamos a abandonar esa diagonal que cubre C7. Así, cuando vaya a C6, entonces jugamos dama A5, damos jaque, el rey va a E8 y finalmente jugamos caballo C7 con el ataque doble que queríamos hacer. Después de rey F7, caballo por A8. Y de esta manera ahora tenemos ventaja material. Hemos ganado la calidad y nuestra posición es dominante. El caballo puede regresar, por ejemplo, por B6
y podemos enrocar en el flanco de dama y tenemos una partida completamente ganada. Antes de seguir viendo las variantes, veamos un detalle importante aquí. Si tu oponente no desarrolla el último caballo, el de F6, hay otro movimiento que puede hacer aquí cuando tenemos 3 caballos en juego y falta uno, y es jugar alfil C5. Y resulta curioso saber que estos dos movimientos, alfil C5 y caballo F6, en esta posición se pueden contrarrestar ambos con el mismo movimiento blanco que es caballo por E5. Si juegan alfil C5, para nosotros es mejor aquí incluso que en el gambito Halloween jugar caballo por E5. Porque ahora después de caballo por E5 no hemos ni siquiera sacrificado la pieza, jugamos D4, un ataque a las dos piezas menores. Seguirá, bueno, las negras tienen varias formas de reaccionar, una de esas es alfil por D4 y después de dama por D4 estamos atacando al caballo y tenemos una posición dominante. Tenemos una dama muy bien en el centro del tablero que mira también por la diagonal hacia el punto G7 y más atrás a la torre de H8. Las negras tienen serios problemas acá y en este sentido hay que estudiar esta otra lección porque tenemos un par de lecciones dedicadas a este tema y hay que verlas empezando por esta de la cual dejamos por acá el enlace. Ahora volvemos al gambito Halloween. Entramos en caballo por E5 de las negras y D4. Ya vimos que este caballo tiene que irse y si va a C6 ya vimos un par de cosas que pueden suceder. ¿Qué pasa si este caballo va a G6? En ese caso vamos a hacer lo mismo. Vamos a seguir jugando con nuestros peones, copando todo el espacio que podamos, quitando el espacio a las negras. Jugamos E5, expulsando a este caballo que no puede ir hacia adelante nunca. Va atrás, caballo G8. Y en esta posición jugamos alfil C4. Ahora es una idea nueva, estamos mirando a la casilla F7 y antes de ver las variantes que se pueden dar, vamos a explicar unas ideas generales, unos patrones de ataque que tenemos a disposición. Para empezar, las negras tienen una pieza de más, pero su problema es su pasividad. En contraste con esto, nosotros tenemos una posición muy dominante gracias a este par de peones que se han tomado todo el centro, que les quitan casillas naturales a las piezas negras, como por ejemplo la casilla F6, donde se desarrollaría normalmente el caballo. Esto también la restringe, ya lo hemos dicho, y tenemos nosotros varias opciones de ataque aquí, varios planes. Dama F3 es uno de esos planes apuntándole directamente a F7, un mate pastor, que aunque las negras pueden defender, dado que su posición es restringida, maniobrar es difícil. Así que dama F3 se vuelve peligroso, aunque sea muy sencillo. Otra opción para el medio juego o incluso ahora mismo es enrocar y lanzar nuestro peón F avanzando junto a los demás peones para seguir captando más espacio. Con esa ganancia de espacio vamos a seguir presionando y presionando, poniendo a las negras contra las cuerdas. Esa es otra idea. Y una tercera idea similar es que podemos avanzar con nuestro peón H para expulsar al caballo de G6. Ese es otro plan para esta posición. Y entonces ahora sí veamos qué hacen las negras. Aquí una de las respuestas es D6, tratando de deshacerse de nuestros molestos peones y con eso recuperar algo de espacio. Pero entonces jugamos dama F3 y directamente amenazamos tomar en F7. En este caso las negras pueden jugar alfil E6, es lo que usualmente hacen. Así evitan la amenaza sobre F7, pero entonces el peón en B7 queda colgando. Lo tomamos. Ahora las negras creen que nuestro alfil en C4 se quedó colgando, entonces hacen alfil por C4, pero luego de esto tenemos dama C6 que es jaque y a la vez atacamos a la torre, impidiendo que se juegue dama D7 para cubrir al rey. El rey tiene que moverse a E7, de esta forma el rey se expone más y luego de esto tomamos el alfil en C4. Conseguimos una posición fácilmente ganadora para las blancas donde las negras son completamente pasivas y tenemos dos peones por la pieza, pero además tenemos ideas de ataque varias contra el rey negro que ha quedado expuesto. Por ejemplo, no pueden tomar acá el peón D por E5 porque después de D por E5 y caballo por E5 sencillamente se abre la columna E, jugamos dama E4 y el caballo en E5 se pierde.
Por ejemplo, si juegan F6, jugamos F4 y nos ganamos este caballo. Así el material se equilibra nuevamente y vamos a atacar al rey. Volvemos un poquito atrás donde jugamos alfil C4 y donde explicábamos nuestros diferentes planes. Aparte de D6, las negras pueden jugar aquí alfil B4, movimiento que tiene todo el sentido, desarrolla el alfil, dándole allí más espacio para jugar con sus piezas, pensando en enrocar pronto. Y en este caso nosotros jugamos dama F3, nuevamente amenazando directamente contra F7. En esta variante, gracias a que el alfil ya ha salido, las negras pueden jugar dama E7, tiene más sentido porque antes dejaban el alfil atrás encerrado, pero ahora dama E7 parece que sirve más. Y entonces aplicamos aquí la otra idea de ataque de esas que hemos nombrado, ese otro plan, H4, el avance de este peón para expulsar al caballo de G6. El avance de este peón también nos sirve como punto de apoyo para un alfil G5 en algunas líneas. Esto va a ser muy molesto para las negras y las puede llevar a tomar decisiones como las siguientes. Hacer alfil por C3 y B por C3. Ahí no cambia nada. Teniendo el mismo problema, entonces pueden pensar en querer deshacerse de nuestro peón H y entonces pueden cometer el error de jugar caballo por H4, creyendo que nos contraatacan, pero claramente esto se contrarresta con torre por H4, donde simplemente devuelven la pieza. Que si toman la torre, dama por H4, pues dama por F7 jaque, rey D8 y dama F8 jaque mate. Entonces lo que hemos visto aquí con estos patrones de ataque es que el gambito Halloween es mucho más peligroso de lo que parece a primera vista. Es una apertura engañosa y que hay que tenerle miedo. Por otro lado, si eres alguien que ya ha notado que solo estudiar aperturas no es lo que se necesita para ser un jugador fuerte, estás más que invitado a estudiar la clase maestra donde te enseñamos el juego posicional y la mejor manera de progresar en el ajedrez rápidamente.